estén bien de aquel lado y hoy vamos a hablar de un tema interesante. Siempre resulta interesante un tema si es que le podemos hallar una vinculación a algo práctico, ¿verdad? Algo que uno pudiera relacionar directamente con cosas que a uno le pasan ordinariamente, cotidianamente. Así que este tema tiene que ver con el lenguaje apofántico, cosa que es fácil de entender, digo yo, porque resulta que uno puede con el lenguaje, acaso inmediatamente, a priorísticamente, crear con el lenguaje. Es decir, el lenguaje lo vemos como algo descriptivo, es decir, una herramienta para describir un, una especie de, no el fin último, sino el medio. Pero ¿acaso el lenguaje tiene connotaciones que, en todo caso, por ser justamente eso, connotativo, no siempre el lenguaje es denotativo? Esto creo que ya es algo de lo que yo traté, creo que someramente en algún momento, pero es necesario hablar de Jung para continuar hablando de este tema específicamente. Él sí que señaló en el lenguaje esta condición prevalente que siempre o usualmente tiene consigo lo que ya les decía, eh, la cuestión a priorística que conlleva el lenguaje apofántico. Estamos hablando de John Lars Juan Haustein, creo que se pronuncia así, ¿no? Y bueno, me disculpan que a veces, sobre todo los nombres propios, la manera de pronunciarlo puede ser tan diversa, ¿no? Y casi que uno lo españoliza, lo convierte en nuestro castellano en una forma eh, que a lo mejor no es así como lo pronunciarían, qué sé yo, en el Reino Unido. Pero bueno, en fin, él es una persona, sí, del Reino Unido, de Inglaterra, y es una figura que se le considera la más relevante y una autoridad sobre todo para hablar de la filosofía del lenguaje, y se debe a que él se centra en suma en el efecto del habla, en el acto del habla. ¿Sí? El acto del habla es un acto no virtual que se proyecta al futuro, sino un acto actual. Lo que se dice en un momento, en un espacio, en un lugar, es algo irrepetible. No se puede evidenciar porque sobre ese contexto específico es donde ocurre el lenguaje. Entonces, es difícil, por ejemplo, que yo, habiendo grabado el video, vamos a suponer el caso que me ha ocurrido, por cierto, yo grabo un video, hablo todo lo que tenga que decir del tema y después yo, por supuesto, tendría que poner en pausa o decirle al dispositivo, la cámara en específico que estoy usando, que bueno, que ya es hora de detener la grabación. Y resulta, vamos a suponer que me ha pasado nuevamente, que el volumen no se escuchó o no se, definitivamente no se grabó bien, o el audio no estuvo presente, se omitió por completo, falla técnica. Pero esa falla técnica, claro, yo puedo repetir otra vez, volver a grabar el video y tal, pero nunca va a quedar como al principio, como es que no se puede cruzar el mismo río dos veces. Una vez que se derrama el agua, recoger eso otra vez y que quede tal cual. Quizás uno pudiera pensar, bueno, a lo mejor quedó mejor que el anterior, pero nunca va a ser igual, nunca va a ser igual. Eso sí es una realidad. Así que cuando hablamos del acto del habla,
Y ya vamos a ver cómo esto repercute directamente sobre el tema del lenguaje que tiene que ver con las palabras, con algo que definitivamente ocurre en un momento, en un lugar, la lengua apofántica. Este término es referido a los juicios del lenguaje y tiene sus orígenes en la lógica. En tal sentido, una proposición que se atribuye a este carácter apofántico cuando en la misma se afirma o se niega algo, entonces es como definitivo y es cuando se habla del lenguaje apofántico. Durante el siglo XX, como les decía, John Landsworth Austin, él habló prevalentemente observando que en el acto del habla ocurría esto. En cuanto a eso, él diseñó una teoría justamente del acto del habla que según Austin, las expresiones apofánticas van de que tienen un valor de juicio lógico a priori, como les decía, y que además estos enunciados que se hacen son retóricos. ¿Cómo es eso de retórico? Bueno, la retórica va de lo que precisamente una figura retórica, el hecho de que digamos algo en un sentido que en medio de una cadena de significantes, pero que están ocurriendo en un momento y tienen un contexto, en esta pragmática, el nivel pragmático del lenguaje, se empieza, y no a posteriori, sino en el mismo momento que ocurre el acto del habla, a definir conceptualizaciones de sí, no, negación o afirmación, en fin, de negar o afirmar algo en el mismo momento porque se puede señalar y este argumento es suficiente como para de una vez establecer un juicio lógico según al menos una lógica interna de esta cadena causa-efecto, apelando, ¿sí?, al, no digamos origen, pero al menos sí la procedencia, que pudiéramos señalar como esta proposición que lógicamente lleva a ciertas conclusiones, de modo que se puede afirmar o negar de manera, vamos a decir, definitiva, ¿no? Siempre con un margen de error, pero sí que se puede señalar de manera, eh, vamos a decirlo así, usando este término que está bien usado, empíricamente, ¿sí? Se puede evidenciar y por tanto se puede negar o afirmar tal cosa en el mismo momento, sin que esto signifique esperar tanto para afirmar o negar. Una afirmación está dada, eso sí, por las repeticiones, entonces pues justamente es un hecho empírico, porque tú puedes reproducir, esto es lo que quería decir, por medio de los sentidos, evidenciar esto una y otra vez. Entonces esta costumbre va afianzando la conclusión, lógicamente, de que esto se puede afirmar o negar. Entonces aquí recordamos, y si no, pues este es un buen momento de saberlo, esto de el falsacionismo de Popper, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir del falsacionismo de Popper cuando él señaló en su momento, ¿verdad? Cómo pudiera uno distinguir o apreciar al menos una especie de sistema que sirva de filtro para ver qué es ciencia o pseudociencia, según sus palabras de entonces. Esto pudiera quedar revelado
si es que se puede negar o no, si es dogmático, es un hecho que no se puede negar. A lo mejor el positivismo lógico va de el hecho de que una cadena de eventos causa efecto, uno pudiera predecir algo partiendo de una premisa, una proposición. Vamos a tratar de digerir esto. Resulta que si nosotros afirmamos algo, es, y debería ser el caso casi siempre, no estoy diciendo que alguien no pueda ser un charlatán o una persona que sencillamente está dando una opinión. No siempre es episteme, a veces es pura doxa, pura opinión. Y en este caso es un perspectivismo, evidencia de que estás tomando una postura, pero deberías siempre tener argumentos suficientes para saber dónde atar esta postura, bien sea que niegues o que afirmes algo. Hay evidencias de que por lo menos deben existir algunas cosas, argumentos que te llevaron a tener esa afirmación o negación de algo, bien sea de un fenómeno o de cualquier cosa que se pudiera distinguir y pudiera refutarse y que también pudiera defenderse. ¿Cómo puede refutarse? Bueno, puede negarse. Algo como lo decía Popper, que es la cuestión esta del falsacionismo, que es negacionismo, en fin, porque la postura siempre afirmativa, positivista, bueno, es peligrosa, ya que si tú afirmas algo con vehemencia, estás sesgado a un evento que pudiera considerarse una anomalía. ¿Sí? Aquí nos llega a la mente este ejemplo que fue en su momento también puesto y que sigue siendo una figura retórica, una cuestión ejemplar en cuanto a cómo es que uno puede fijar algo y no debe ser fijo, perenne, es decir, dogmáticamente, por aquello de los dogmas del empirismo, que sí tiene mucho, de que, bueno, si yo lo puedo palpar a través de los sentidos, de alguna manera está siendo este el filtro de lo que se puede afirmar o negar. Cuando cae en un terreno de lo que yo no puedo explicar, en el sentido de que yo evidentemente puedo, a lo mejor, yo lo vi, ¿sí? Y yo sé que existe tal cosa, no lo puedo defender, porque quizás no tengo argumentos más allá de que yo estoy consciente de que vi tal cosa o lo palpé o lo sentí, pero como no lo puedo argumentar, entonces cae en el terreno este de ser una aporía, que yo lo expliqué aquí en cierto momento rápidamente por la letra A. Una aporía es algo que no puedes explicar sencillamente, y es que aunque ocurra este evento, no se puede eh, tener empíricamente evidencias, digamos, que se repita tal evento y que esto sirva justamente como evidencia para poder mostrarlo. A lo mejor una fotografía que alguien puede interpretar de este evento, sea cual sea, y que se pueda, digamos, volver a replicar, y que un observador ajeno a mí o otra persona, sea quien sea, que eso sí, trascienda a mi persona, entonces también pueda apoyar. Yo quiero decir con esto de que
vamos a ejemplificarlo de manera más clara para no enrollar tanto. Hay personas que ven algo y esto es paranormal. ¿Por qué es paranormal? Porque va en contra de lo intuitivo, es contraintuitivo, es algo que se puede catalogar claramente como una aporía, ¿sí? También como una conjetura, a lo mejor, ¿verdad? Una conjetura es un hecho, a diferencia y en claro contraste con lo que estamos haciendo ahorita, que es definir o tratar de entender el término del lenguaje apofántico. Una aporía no se puede negar, tampoco se puede afirmar, o sea, no tienes argumento para negarlo, tampoco tienes ningún argumento para afirmarlo, entonces cae en un terreno de que es una conjetura. No hay pruebas para negarlo, tampoco hay pruebas para afirmarlo, entonces hasta que estas pruebas o argumentos no aparezcan desde un punto de vista humano, ¿no? Y es aquí la limitación del ser humano que a lo mejor pudiera creerse mucho, que es típicamente lo que pasa con el ser humano, de que si no pasa por mi filtro, si yo no puedo entenderlo, si sensorialmente no hay una experiencia, sí, experiencia sensible, es justamente eso, donde está involucrado lo sensorial, nuestro sentido, entonces, si tal cosa no pasa, y yo no puedo comprobarlo una vez más valiéndome de los sentidos, esto no existe. Ahora, tú podrás decir tal cosa, aunque no se pueda afirmar ni negar, caes en un terreno ya un poquito complicado, porque la ciencia va del hecho de que, aún reconociendo el racionalismo y el empirismo, estos se puedan de alguna manera llegar a un punto de reconciliación como para entender un hecho. No se excluye a ninguno de los dos como métodos para entender un hecho, si es que lo fuera, ¿no? Nietzsche decía que no hay hechos, solo hay interpretaciones. Esto es muy, a mi parecer, muy radical, ¿no? Hay hechos, yo más bien compartiría la idea de Edmund Husserl, que dice que, y él aterrado porque la verdad se estaba diluyendo en una diversidad tal, y es que la verdad debería, y por serlo, una, no debería ser una pluralidad. Si cada quien de verdad tiene su propia realidad según su contexto, uno diría, bueno, cada quien tiene su verdad, cada quien tiene, eso sí, estoy seguro, su realidad, pero eso no compromete lo real. Hay una diferencia y pudiera también en este mismo sentido haber una confusión al creer que la realidad a lo mejor es una cuestión que pudiera trasladarse a todas las demás realidades posibles y mucho más, y equivocado estaría de creer que mi realidad es lo real. O sea que mi cosmovisión, mi forma de entender las cosas, eso es todo lo que puede llegar a existir. Es decir, yo traslado esto a todo plano. Claro que en este sentido, usando el lenguaje, que es donde pudiera haber una comunión y que allí mismo pudiera haber una confusión, entonces estaríamos de acuerdo, visto de esa manera, con el hecho de que el lenguaje pudiera ser una trampa, una trampa. Yo aquí expliqué en un momento y en un video que está aquí, que lo pueden ver, de que el lenguaje puede ser como una especie de embrujamiento. Entendido esto como que nos puede por medio de tenerlo como fijo, y si somos muy dogmáticos en cuanto a una restricción que ofrece un límite, entendiendo de que ese límite es el lenguaje,
más allá del lenguaje también está lo paralingüístico. Y lo paralingüístico, como decía Donald Davidson, va del hecho de que los eventos mentales, aquellas cosas que no se pueden explicar, hay lenguaje posible que yo pueda tratar de, eso sí, por medio de significantes, acercarme al significado del cual no llegas, tendrías que tú mismo vivir la experiencia. Por eso es que Husserl, en su momento también, defendiendo la verdad como posible, ¿sí? Él apelaba a que hay que guardarse en el bolsillo, tratar de alguna manera, sí, tenemos estos sesgos que nos preceden y el lenguaje es un límite que también puede ser, si lo vemos de una manera, no como una herramienta que pudiera referirnos en la manipulación por aquello de la dialéctica y aquella así que a través del lenguaje sí se pudiera dar y claro que se da estas relaciones de poder, ¿no? Entonces yo puedo manipular por el lenguaje y por medio del mismo puedo establecer un sistema y por medio de este sistema de alguna manera colonizar con el lenguaje, haciendo la mismidad, convertir al otro, a la otredad irreductible de la que hemos hablado aquí y bueno, podemos otra vez recordar a Enrique Dussel y más allá también a Levinas, en Manuel Levinas, y qué podemos decir también de lo que Immanuel Kant, él hablaba sobre el imperativo categórico, que bueno, parece que en contraposición a lo que estamos diciendo ahora mismo, establecía como sí, un filtro, pero también que son estos imperativos categóricos que tienen que ver con el cómo nosotros reconocemos las cosas que ocurren en el mundo fenomenológico, ¿sí? O fenoménico, pero que yo puedo describir estos fenómenos usando el lenguaje, aunque el hecho de que el lenguaje me precede y es la herramienta por aquello del utilitarismo y del pragmatismo que ofrece el lenguaje, yo pudiera usar mucha metáfora para entender, dilucidar lo que ocurre y pudiera en tal sentido explicarlo, de modo que el lenguaje viene a ser la fórmula para describir el hecho, fenómeno que yo estoy observando y de alguna manera pueda trasladar empaquetado en el lenguaje esta experiencia sensible cuando otro lo lea y a lo mejor a través de este lenguaje pueda vivir esta experiencia. Nunca será lo mismo de que esta persona sin el lenguaje referido, a lo mejor sí que pueda servir como para que otros puedan entender o acercarse al menos lo mejor posible. Nunca será igual que vivir la experiencia, ¿no? Yo puedo explicarle los colores a un ciego de nacimiento a través del lenguaje. Trate de hacerlo para que usted vea lo difícil que es. Mira, ¿sabes qué? El verde, ya te voy a explicar cómo es el verde. Como el aguacate, la palta. Mira, el azul, como el mar. Pero si esta persona jamás en su vida ha observado estos fenómenos que para usted son algo sencillamente que puede dar por sentado, ¿verdad? Es que hay fenómenos que no se pueden explicar, hay que vivirlos. Hablo de la experiencia del reconocimiento de estos fenómenos y que eso sí, como todos nosotros seres humanos tenemos en común, la mayoría de nosotros somos, no hay uno, mejor dicho, que se escape de esta experiencia de vivir en un mundo, en un lugar común, el planeta Tierra, donde todos hemos experimentado más o menos las mismas experiencias. Eso no quiere decir
para nada de que la identidad de cada uno y sus propias experiencias de cómo configura su mundo sean exactamente algo que no se puede replicar. Es irrepetible. Más allá de que sí que tenemos muchas experiencias en común a las que nos referimos y usamos como puente cognitivo o como un punto en el que podemos converger, y en tal sentido es cuando ocurre el lenguaje, ¿verdad? Los famosos pactos sociales y a los que podemos apelar para en estas cosas que sí que tenemos en común, uno como nosotros los seres humanos, como decía Rorty, y también aquí podemos apelar también, como no, a lo que decía John Rawls sobre el hecho de que nosotros, y es la manera más ética posible de el encuentro con el otro, porque en el otro, apelando a la justicia social de Rawls, está allí el hecho de que aunque nosotros no tendríamos por qué estar en ese lugar, el azar de la vida pudiera llevarnos a, ¿por qué no? Una vez que nosotros nacemos, nosotros no sabemos, ni siquiera mucho menos antes de nacer, y es que cuando somos criaturas vulnerables, esto pudiera condicionar nuestra vida en adelante, cómo no, pero no determinarla del todo, ¿no? Quiero decir con esto de que sí, cuando nosotros tomamos en cuenta el azar, como decía este personaje supracitado, Raul, la justicia social nos lleva a pensar es en que lo más conveniente para la humanidad en general es que cuando el menos favorecido de entre nosotros tenga una vida más o menos aceptable, más o menos conforme, es decir, que la justicia se va de que uno puede, en todo caso, estar en el peor lugar y aún así tener un bienestar de calidad de vida completamente aceptable, al menos, ¿no? El promedio, ¿sí? Aunque el que más tenga, ¿sí? Este personaje no va a ser tan empoderado como para que otros dependan de él, sino que todos hay una interdependencia, ¿sí? Es decir, no es unilateral la dependencia, sino siempre hay una interdependencia posible que es en suma cómo funciona la sociedad, ¿no? Nadie, ni el que tenga más dinero en un sistema capitalista que además es un montaje, ¿no? Es una construcción humana, no es natural, es artificial. Lo natural sí, y aquí sí apelo a lo innatismo, a lo innato. John, John Locke, que es justamente, se pudiera decir, el padre de el hecho de que nosotros podamos reconocer al empirismo como manera también, no la única, pero también una manera muy innata de conocer, ¿no? No. Somos una tabula rasa porque conocemos a través del otro. Una vez que nacemos, a diferencia de Locke, si es que nosotros no somos una tabula rasa, aprendemos en sociedad a través del empirismo, eso sí, la experiencia, el contacto con el otro. Y aquí podemos apelar también a esta teoría de este ruso que también en pedagogía también tenía estos estadios del desarrollo del lenguaje que se aprende por medio del contacto con el otro, ¿sí? Entonces, sí que nosotros podemos asumir el lenguaje apofántico. ¿Qué hace el lenguaje apofántico? Vamos a volver a caer en esto. La retórica eh, tiene que ver con la dialéctica, ¿verdad? Eh, y, y el hecho de que nosotros podamos con el lenguaje crear a través del lenguaje, por medio del acto del habla, es interesante porque
Resulta que al nosotros establecer juicios a priori, si algo lo negamos o lo afirmamos, estamos asumiendo de que el lenguaje también es y tiene esta cualidad de creador. Puede crear a través del lenguaje. De modo que a través del lenguaje y por medio del lenguaje, no solamente como medio, sino también como fin, podemos, por ejemplo, en este momento los declaro marido y mujer, a establecer acuerdos. Y estos acuerdos, por ejemplo, un bono, ¿sí? que es un documento donde la persona es acreditada por una cantidad de dinero o propiedades físicas, de bienes. Y uno diría que es un papelito, una rúbrica, una firma, un documento, que todo está expresado a través del lenguaje, pero tiene un valor connotativo, ¿sí? Un valor también denotativo. Sí, eso es lo que quise decir, un valor denotativo. Un valor que tiene que ver con el lenguaje apofántico. ¿Por qué? Porque termina fijando, dándole una carga semántica y también pragmática, porque es de utilidad. Como quien a lo mejor tiene sus reservas de oro en un lugar por allá escondido, pero en vez de cargar ese poco de oro, porque es peligroso, porque no es práctico, tiene un documento, a lo mejor es una tarjetica, que le acredita que es dueño de eso, ¿sí? Es algo que es puro lenguaje, a lo mejor ese papelito no tiene ese valor físicamente hablando, pero lo que representa ese papelito es justamente lo que cuenta, bien sea negación o afirmación. Afirma de que todo ese dinero es tuyo, de que esa casa es tuya porque tiene las escrituras, es decir, termina siendo algo importante, es el nivel creativo del lenguaje. A través del lenguaje, por ejemplo, yo puedo expresar y establecer un valor discursivo y que ahora, menos mal, puede quedar grabado a través de canales como estos y más allá de que haya una memoria colectiva de lo que se dijo, de lo que se afirmó en cierto momento o lo que se negó en cierto momento, puede quedar documentado como un producto del que podemos apelar en un momento como para decir, mira, esto ocurrió. Claro, eso tiene un contexto y ese contexto también uno puede decir, pues esto puede ser sujeto a interpretación, pero sí que hay empaquetado en el lenguaje ciertos argumentos que por sí solo, a lo mejor, porque nada hay fuera del texto, decía Derrida, nosotros pudiéramos ya establecer un hecho, ¿sí? Es lo que hacen los abogados cuando, eso sí, a través de la retórica, ellos apelan a ciertos conceptos y interpretaciones de ley, pero primero debe existir la ley. Y la ley es algo físico, por así decirlo, plasmado por consenso a través del lenguaje. Entonces, estos artículos son, digamos, el insumo como para poder establecer un hecho, defenderse de algo, bien sea negándolo o afirmándolo. Es lenguaje apofántico. Entonces, por eso es que se dice que son juicios lógicos, porque a través de esta cadena de significantes y nada, se pueden expresar únicamente por medio del lenguaje, pero también alguno pudiera decir aquí, bueno, hay evidencias que no son necesariamente lenguaje, pero que sí están dentro del fenómeno y se pueden mostrar fotos, ¿sí? Bueno, ya me sé ahora notas de voz y todo esto que también es lenguaje, las notas de voz, claro está, pero escritos que tengan por allí, a lo mejor sería de mucho valor tratar de reconstruir el hecho por medio de figuras icónicas, por medio de testigos oculares o una cámara que haya quedado por allí grabando el hecho que ocurrió. Entonces se puede echar mano de esas evidencias para constatar un hecho, bien sea afirmándolo o negándolo.
Y no estamos hablando de lenguaje propiamente eh, reconocido como el típico, bien sea hablado o escrito, lenguaje oral o lenguaje escrito, sino estamos hablando de a lo mejor icónico, que también es una forma de comunicación, y a lo mejor también eh, algo que sencillamente, que sin tener audio, sí se pueden expresar allí lo paralingüístico. Podemos analizar también la prosodia, en el caso de que tenga audio, pero también las mímicas, los gestos, que a lo mejor en una cámara que estuvo filmando el hecho, pero no tiene audio, y sirven, aún así no se descartan, porque sirven de evidencias, al menos para ser analizados y establecer un hecho, bien sea negándolo o afirmándolo, cualquiera de las cosas que pudieran ocurrir allí o pudieran alternarse, ¿no? Sirven de argumentación. Así que estos enunciados, aunque son pura retórica, sí que terminan siendo una cuestión desencadenante, causa-efecto, que se puede entender a lo mejor de manera lógica, que estos hechos o esta serie de eventos pudieran afirmar o negar un hecho y establecerlo en todo caso como afirmativo o negativo, ¿no? Dependiendo de cómo se evalúe, si es o no exhaustivamente. Lo cierto es que siempre querremos defender una parte, aunque puede salir un elemento inesperado como una anomalía, y de eso no hay que negarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería una pseudociencia, a lo mejor dicho por este personaje del falsacionismo Popper, Karl Popper. Y entonces, si todos los gansos son los cisnes, en este caso, como decía David Hume, este era el ejemplo que les dejé hace rato, creo que sin concluir, todos los cisnes son blancos, hasta que apareció uno negro, a lo mejor no uno, muchos, y que rompieron, echaron por tierra ese paradigma. Una evidencia nueva puede terminar con todo este enunciado que veíamos como lógico, irrefutable, a lo mejor que nada, ya estamos hechos, pero una evidencia nueva que a lo mejor ni se vio venir, no estaba contemplada en el momento, entonces termina a lo mejor para, no sé, en Venezuela todos los cisnes son blancos, pero esa afirmación de Venezuela, que se puede hacer en Venezuela, quiero decir, no se puede hacer en Australia, ¿sí? Entonces a veces los hechos corresponden a un sitio y se parte de lo particular a lo general. Esto es pura cuestión empírica, ¿no? Pero cuando se parte de lo general a lo particular, entonces sí que hay que tener en cuenta de que lo general, que es más abarcador, pudiera echar por tierra a un particular. Es decir, yo puedo decir en un lugar, en un momento restringido, que todos los cisnes son blancos. Ok, sí, pero en Venezuela. Pero si tú trasladas eso a una cuestión general, generalizar eso es algo falso. ¿Sí se entiende? Hay hechos particulares y por eso es que no se deben perder de vista que algunos eventos, algunos fenómenos, sí que son ciertos si ocurre una configuración. Dentro de esa combinación hay una configuración posible, eso se puede catalogar cierto. Lo que es cierto aquí no necesariamente es cierto en otro lugar, aunque eso no quiere decir de que no haya una verdad posible, entendiendo, acercándonos a la esencia, es ya no digamos lo noúmeno, fenómeno sí que puede ser descrito, sí que puede ser entendido. No son, como decía Kant, como
los objetos nouménicos, ¿no? Del que no podemos llegar, ¿no? Porque nosotros sí que podemos pensarlo, pero no ejecutarlos. Yo puedo pensar en el infinito y a lo mejor llego al infinito y creo toda esta imagen. No todo lo pensado al final puede llegar a ejecutarse. Entonces el racionalismo sí que es posible, evidentemente es parte de cómo accedemos al aprendizaje, pero lo empírico que tiene que ver con estar en el lugar, evidenciarlo, pasarlo por el filtro de los sentidos, eso no siempre es posible. Y lo cual no significa de que aquello no existe. Alguien pudiera explicármelo a través del lenguaje si ha vivido esta experiencia y yo pudiera, en el entendido de que me muestra evidencias, no solamente empaquetadas en el lenguaje, que puede ser un disfraz tan bonito que yo termine creyéndome algo completamente falso a través del artilugio del lenguaje, porque esto también hay que decirlo, ¿no? Por eso es que los papers, las investigaciones científicas pasan por muchos filtros hasta que finalmente llegan a ser reconocidos y sin embargo no quiere decir que perpetuados en el tiempo de manera infinita, porque puede salir un nuevo descubrimiento que termine derogando, echando por tierra este otro. No se puede optar, lo puedes hacer, pero no es algo que vaya en beneficio del el devenir del aprendizaje, que siempre tiene la puerta abierta a que se pueda desarrollar un evento, no digamos como novedoso porque no existía en absoluto, sino porque yo no lo percaté. El límite es el lenguaje, el límite soy yo. Si es que no voy más allá del lenguaje todavía, es algo que pudiera considerarse nefasto en función de la episteme, que es este intento de conocer, ¿no? No confundamos, no confundamos lo que conocemos ahora, a lo mejor como humanidad, como colectivo, lo que conozco yo, que todavía es mucho más restringido, ¿sí? Y mucho menos, que todavía es infinito, todo lo que se puede llegar a conocer. Todavía mucho más imposible desde el punto de vista humano que lo llegamos a tener empaquetado en el lenguaje. Es que no todo lo que se ha vivido, ni siquiera a través de las experiencias empíricas reconocibles, no todo eso ni siquiera se le acerca. Estamos súper lejos de tenerlo todo documentado. Y eso que ahora tenemos internet y estas memorias artificiales que se deben al uso de las TIC, tecnología, información, comunicación, la cuestión esta de las memorias electrónicas que podemos cortejar y tener almacenado en estos dispositivos mucho de lo que se ha podido registrar como experiencias humanas, bien sea que se grabe o se escriba o hayan audios, videos o se combinen todas estas cosas. Ni siquiera todo esto puede contener el fenómeno y todos los fenómenos que se han dado en el mundo y todos los que siguen ocurriendo día a día. De modo que sí que el lenguaje apofántico es algo que en cierto momento y pudiera considerarse más restringido, termina considerándose como irrefutable, al menos provisionalmente hasta que no se demuestre lo contrario, pero que en algún caso sí que es muy definitorio en cuanto a si es positivo o negativo, en cuanto a si se puede afirmar o negar. En ese sentido, Wittgenstein también lo decía, el lenguaje se reconoce más por su nivel pragmático, por su utilidad. Es algo que sí que puede establecer un juicio a priori, un juicio lógico, que al menos, eso sí, una lógica interna que pudiera o no aplicar a otro lugar, dependiendo de lo que ocurra en ese lugar.
¿sí? La premisa pudiera estar muy bien y la lógica interna pudiera estar bien desarrollada. Pero, pero, si nuestra premisa se tambalea, ya todo el otro aparataje que compone esta estructura terminará yéndose abajo. Hay un ejemplo de esta premisa, por ejemplo, todos los mamíferos vuelan, ¿sí? Los elefantes son mamíferos. Entonces uno pudiera decir, los elefantes vuelan. Ok, es una lógica interna y estructuralmente, eh, lógicamente, hay algo comprensible, ¿no? Yo pudiera llegar a ciertas conclusiones debido a esta premisa, esta proposición. Pero si la premisa está dañada, o por lo menos no completamente, sino que tiene allí una contingencia, depende, ¿verdad? Ok. Todos los mamíferos vuelan, ya ese todo que es un 100% está mal. Porque yo pudiera decir, sí, es verdad, algunos mamíferos vuelan, como, como por ejemplo los murciélagos, ¿no? Ah, ok. Pero eso no quiere decir que todos los mamíferos sean y tengan las características de volar en su haber. No ocurre lo mismo en el caso del elefante y de muchos otros mamíferos. Así que bueno, ya queda descartada porque la premisa, la proposición, obviamente es una base de la que partiste erróneamente. Así que hay que revisar estas premisas, estas proposiciones, para poder, no sé, a lo mejor tener la certeza de que sí que nos sirven de referente para poder concluir cierta cuestión que se pueda predecir según esta cadena causa-efecto, partiendo de esta premisa que ni siquiera es el origen, ¿sí? Al menos pudiéramos decir la procedencia, no digamos origen, ¿no? Porque el origen es infinitamente hacia atrás y pudiera remontarnos a un punto de los que los científicos también han llamado este punto donde ocurre el hecho casi que atómico, ¿verdad? El atomismo, que es indivisible. Estamos hablando de la singularidad. Entonces, no estamos hablando del principio como origen, sino principio de procedencia. Y lo fijamos como una premisa, como una proposición que sí que pudiera llevarnos a afirmar o negar, en el sentido de que si ésta tiene suficiente argumentación y yo la puedo revisar haciendo una desconstrucción del hecho, como hacen los abogados, como hacen un juicio, ¿verdad? Desconstruyen el hecho y lo presentan como argumentos. Si algunos quieren negar o quieren afirmar, entonces el lenguaje apofántico termina siendo instrumento de tener en cuanto a los juicios. Alguno de estos servirá para negar, para afirmar, pero que el balance se va haciendo en la medida que las evidencias que vienen de la proposición pudieran refutarse, negarse o positivistamente hablando, apelando al positivismo lógico, pudieran terminar, eso sí, afirmándose. ¿Sí? Todo es cuestión de evaluar bien los asuntos y ver cuáles son estas premisas, cuáles son estas proposiciones. Por ejemplo, John Lansau Husting, no sé si se pronuncia así, ya les dije que él tiene un libro, y de aquí me he basado en parte, por eso es que estoy tirando mi mirada hacia este lado, que se llama, que se publicó póstumamente, es decir, después que él murió se publicó el libro en 1962, que se llama
How to do things with words. Cómo hacer las cosas con palabras. Y este trabajo es como una recopilación de una conferencia que él dio o él mismo presenció, dejó evidencia de esta conferencia. En esto se basó el libro, en la conferencia que él dio en 1955 en la Universidad de Harvard. Y bueno, tiene que ver con la teoría del acto del habla, que va más o menos de lo que le estoy diciendo, que él estuvo trabajando durante mucho tiempo, por décadas, estuvo trabajando sobre esta teoría. Entonces, esto vendría a decirnos, en una crítica que él hace de la filosofía, de algunos filósofos que erróneamente venían anunciando, dándole más relevancia a lo descriptivo del lenguaje. Lo descriptivo es no lo denotativo, sino aquello que tiene que ver con la metáfora. ¿Sí? No metáfora como demostrativa, deísta, sino más bien como lo connotativo. ¿Sí? Austin decía que también había un lenguaje connotativo, claro, pero también existía el denotativo. El denotativo, que precisamente hay que establecer una distinción, constata, ¿sí? Y realza. Entonces es menos relativista, es más definitivo en el hecho de que puede señalar. Entonces se puede afirmar o negar a priori. Entonces, él decía que la falacia descriptiva va del hecho de que por medio de lo descriptivo tú pudieras afirmar algo, pudieras negarlo, pudieras describirlo de cierta manera, pero el perspectivismo lleva al hecho de que otra persona, viendo lo mismo, quizás manipulándolo a través del lenguaje, con los artilugios del lenguaje, o quizás sea honradamente su versión de los hechos, pero que esta pluralidad, esta cuestión es muy hipotética. Entonces no es un imperativo categórico, sino estaríamos hablando de un imperativo hipotético que nada, es demasiado relativista y atenta contra el hecho de la verdad, si se puede dar o no. Entonces, la posición de Austin plantea la existencia de dos tipos de enunciados, el constatativo y el performativo. El constatativo se puede evidenciar, el performativo es algo que ya pasa al terreno hipotético descriptivo. Los primeros en utilizar para describir determinadas cosas y los segundos se constatan o describen. Entonces no se constatan ni describen nada, lo performativo. En cambio lo constatativo sí se puede constatar. ¿Sí? Entonces, estos son los tipos de enunciados de los que habló Austin. Ya voy a dejar de mirar para allá porque estoy chequeando allí en función de lo que él decía en su libro, que lo pueden leer, ¿no? O lo pueden chequear por allí y ampliar estos conocimientos de lo que él expresaba en esta obra que se publicó post-morte. Ya les dije, no fue que él escribió el libro, eso es como se entiende, ¿no? Sino que fue escrito a partir de unas conferencias que él dio hablando de este tema, cómo hacer las cosas con palabras. Sí, es interesante y ya después hablaremos más de eso. J.L. Austin. Bien, entonces ya para ir concluyendo y en definitiva, el lenguaje apofántico es afirmativo o negativo.
Se pudiera decir que es ya no connotativo, sino denotativo. Y apela, sobre todo, como les decía ya en este momento casi de último, a algo que se puede constatar, no necesariamente cae en el terreno especulativo o relativista, sino que está enmarcado y para ello también el acto del habla como único y irrepetible es que ocurre que yo te puedo señalar y que no se puede refutar fácilmente porque yo te digo, mira, esta es la silla. O sencillamente con un piquito o con el dedo deísta y ya. No hace falta mucha palabra en lo retórico. ¿Sí? Y bueno, ya les dije, aquí estoy chequeando para no equivocarme, tiene que ver con lo performativo, que son la cadena infinita de significantes que terminan siendo pura metáfora y que es relativista. Es que lo que estamos diciendo es que el lenguaje o la lengua apofántica no se vale de eso, sino que sencillamente denota. Y en este sentido simplifica mucho las cosas en cuanto a que trasciende el lenguaje o fija de una manera prácticamente irrefutable. No digamos que pudiera ocurrir una segunda interpretación, tercera, cuarta o quinta, sino que todos pudiéramos estar de acuerdo. Hay evidencias totalmente empíricas, comprobables, de que tal hecho, al menos en el momento, todos pudiéramos estar de acuerdo de que es negativo, se puede negar, o se puede de alguna manera refutar negándolo o afirmar, por medio de que sí que hay evidencias suficientes, argumentaciones como para que de manera empírica no se pueda caer en un terreno especular. De eso trata. Y me voy porque ya es suficiente y esto pues evidentemente da para más, pero al menos ahora mismo lo voy a dejar hasta aquí. Nos vemos, hasta luego y que estén bien. Chao, chao.